Al encontrar una cruz de tiza dibujada en la pared de su casa después de la visita de su suegra, la esposa decidió seguirla. Lo que descubrió, nadie podría haberlo anticipado. Entonces, Betty, ¿cómo te sientes hoy? Su embarazo aún no era visible, pero Lillian Black ya se desvivía por su futuro nieto. Estaba claro que el bebé tenía suerte de contar con una abuela tan dedicada y la nuera con una suegra tan solidaria. Estoy bien, aunque tengo que tomar más descansos en el trabajo. Por suerte, en nuestro banco no controlan tanto esas cosas, respondió Betty con una sonrisa. Sí, parece un buen lugar para alguien que está esperando un bebé, estable y tranquilo, añadió Lillian. Es cierto, pero el sueldo es bastante bajo. Y en cuanto a Gary, aunque siempre está viajando por trabajo, eso no nos aporta muchos beneficios. Claro, de vez en cuando consigue un gran proyecto, pero no con frecuencia. Y ya sabes cuál es su salario oficial. Le he dicho que necesita buscar un empleo mejor. Después de todo, lo necesito aquí conmigo y con el bebé, suspiró Betty. Oh, Betty, es arquitecto. No es tan fácil encontrar otra posición. Además, es un hombre, el proveedor. Es bueno que trabaje duro por la familia y que no sea perezoso. Ya verás, sus esfuerzos darán frutos eventualmente, la tranquilizó su suegra. No recuerdo la última vez que Gary estuvo en casa por al menos una semana. Y este es mi primer embarazo. ¿Sabes lo aterrador que es? Sigo teniendo sueños extraños, sueños llenos de ansiedad. Betty decidió no compartir los detalles de sus pesadillas en las que veía a su esposo sosteniendo un muñeco peculiar. Llevaba un pequeño abrigo y calcetines y parecía intentar hablar, pero Gary lo silenciaba como si lo estuviera ahogando. Eran sueños perturbadores. ¿Podría ser una señal de que tendrían una hija? Tal vez esa era la conexión. Pero, ¿por qué su esposo aparecía tan amenazante en ellos? Betty, ¿por qué estás tan callada? No me estás respondiendo en absoluto, llamó Lillian, con un tono levemente herido. Oh, lo siento, solo estaba perdida en mis pensamientos, se disculpó la joven, sintiéndose incómoda. Su suegra siempre era tan atenta, la visitaba, la invitaba a su casa. Sin embargo, Betty sentía que no le prestaba la atención que se merecía. Como te decía, cuando esperaba a Gary solía hablarle incluso antes de que naciera. Le leía cuentos. Especialmente le encantaban las historias sobre animales. Es curioso, realmente, que terminara siendo arquitecto. De pequeño, hasta los 5 años, le encantaba trepar árboles. Era como un Mowgli de la vida real, dijo Lillian. ¿Tienes fotos de esa época? En todos los álbumes que he visto de Gary, ya tiene 7 años o más. Nunca habría imaginado que fuera como Mowgli. Siempre luce tan limpio y ordenado, o bien concentrado, o sonriendo con picardía, comentó Betty, sorprendida. El rostro de Lillian se ensombreció de repente. Murmuró algo en voz baja y luego, con evidente reticencia, respondió. No, lamentablemente, ninguna de esas fotos sobrevivió. Su suegra parecía tan afectada que Betty decidió no insistir más. Parecía que los álbumes se habían perdido en circunstancias desafortunadas. Lillian continuó tranquilizándola por un rato, contándole que ella también había sentido miedo antes de dar a luz, pero que todo sucedió rápido y sin problemas. Apenas tuvo tiempo de preocuparse. Aún así, había algo desconcertante en la historia de Lillian. Si su relato era cierto, Gary había cambiado drásticamente cuando comenzó la escuela. Pasó de ser un niño amante de los animales a alguien fascinado por los bloques de construcción y las ciencias exactas. Cuando su madre le sugirió tener una mascota, la rechazó de inmediato. Betty ya sabía que su esposo no era amante de los animales. Siempre decía que era alérgico. Era imposible arrastrarlo al bosque a recoger setas. No tenía ningún interés en la pesca ni en actividades al aire libre. El sofá, su computadora,
la televisión y los libros técnicos para el trabajo eran sus compañeros más cercanos durante las raras ocasiones en que estaba en casa. Incluso me he inscrito en un curso de crianza, admitió Betty con un suspiro. Temo fallarle al bebé, que no seré una buena madre. ¿Por qué piensas eso?, preguntó Lillian. Eres amable, dulce y tranquila. ¿Quién mejor que tú para ser madre? Tienes todo lo necesario para darle al bebé un gran comienzo, una familia completa. Ambos padres trabajan y yo también ayudaré, le aseguró Lillian. ¿Y cómo lograste convertir a un niño salvaje en un hombre de hogar?, preguntó Betty. Oh, Gary simplemente cambió por sí solo. Ni siquiera recuerdo bien cómo sucedió, respondió Lillian. Para alguien que antes había hablado con tanto entusiasmo sobre técnicas de crianza, ahora Lillian parecía extrañamente desanimada. Betty no pudo evitar notar ciertas inconsistencias en sus historias. A veces describía a Gary como enérgico e incluso travieso, y otras veces como astuto y reservado. Sin embargo, eligió no hacer comentarios al respecto. Veía a Lillian casi como una segunda madre y no quería corregirla ni señalarle errores o inconsistencias en sus recuerdos. Quizás algún día, cuando Betty fuera mayor, ella misma no recordaría ciertos detalles o los mezclaría. No era gran cosa. Además, las personas cambian con los años. Gary probablemente solo había dejado atrás sus hábitos infantiles. No todos los niños conservan los mismos rasgos de personalidad de por vida. Pasaron unas semanas más. Gary aún estaba fuera en su viaje, aunque había prometido regresar en cualquier momento. Tu viaje de negocios se está alargando, le dijo Betty. Te extraño mucho. Trató de sonar neutral, pero un matiz de frustración se filtró en su voz. Creyó escuchar una risa femenina de fondo. No era fuerte, pero sí lo suficientemente clara como para despertar sospechas. ¿Qué es ese sonido? ¿Hay alguien contigo?, preguntó Betty, sin poder ocultar la desconfianza en su tono. Cariño, vamos. Las mujeres embarazadas tienen ideas extrañas, pero esto. ¿En serio? ¿Qué mujer? Estoy solo en mi habitación de hotel. La televisión está encendida y las paredes son delgadas, probablemente solo estás oyendo a los vecinos, respondió Gary a la defensiva. Entonces muéstrame toda tu habitación en una videollamada, exigió Betty. De ninguna manera. No voy a ceder a estas tonterías. Es insultante. ¿Qué he hecho yo para que dudes de mí? Estoy aquí trabajando duro para ganar dinero para nosotros y, en lugar de agradecimiento, recibo acusaciones, espetó Gary, claramente molesto. Betty colgó y, para su sorpresa, se encontró llorando. Esa noche, volvió a tener el extraño sueño en el que veía a Gary presionando su mano sobre la boca de una niña de apariencia frágil, como una muñeca. Ahora, la extraña llamada solo profundizaba su inquietud. Estaba casi segura de que había oído la risa de una mujer en el fondo. No completamente, pero casi. Más tarde ese día, Lillian vino de visita. Betty intentó compartir sus sospechas, pero su suegra apenas la escuchó. Parecía ansiosa, repitiendo una y otra vez que Gary volvería pronto. Cuando Betty miró hacia la veranda, vio algo peculiar. Lillian estaba dibujando un extraño símbolo en la pared con tiza, una especie de cruz en forma de X. ¿No te resfriarás aquí afuera?, le llamó Betty después de esperar un momento, queriendo evitar ser descubierta de inmediato. Le resultó extraño que Lillian, quien usualmente tomaba grandes precauciones contra el frío, estuviera de pie afuera con un suéter delgado en el clima frío de principios de primavera. Normalmente, habría usado una chaqueta, quizás incluso un gorro, solo para ventilar una habitación. «Oh, no te vi ahí», exclamó Lillian apresuradamente, moviéndose para bloquear la vista del símbolo recién dibujado. Betty fingió no darse cuenta de lo que estaba pasando con ella. ¿Podría haberse metido en algo como el esoterismo? ¿Cuál era el propósito de todo esto? ¿Quería sembrar discordia entre ella y Gary?
O tal vez intentaba ayudarlos a reconciliarse. Pensó que conocía bien a Lillian, pero una sensación de pesadez se instaló en su pecho. Su abuela solía contarle historias sobre personas que se involucraban con la superstición o el ocultismo, como a menudo fingían ser amables y dulces, pero en secreto trabajaban entre las sombras para causar daño. Betty intentó descartar esos pensamientos como tonterías, pero no podía dejar de preguntarse por qué Lillian había dibujado esa cruz en forma de X. Claramente, no era una cruz cristiana para ahuyentar a los espíritus malignos. El día se hizo interminable y apenas pudo llegar a la noche. Gary tenía una regla estricta sobre las llamadas, solo podía llamarlo entre las 7 y las 9 de la noche los fines de semana, como si tuviera que agendar una cita con su propio esposo. Entonces, Betty, ¿qué hay de nuevo? ¿Sigues convencida de que hay alguna mujer invisible riéndose en mi habitación de hotel, o esta vez es algo aún más loco? Bromeó Gary con una sonrisa burlona. La forma en la que le hablaba, como si estuviera delirando, le dolió. Ni siquiera quería mencionar la cruz que Lillian había dibujado esa mañana, pero la idea la atormentaba. Finalmente, reunió el valor para preguntarle. Oye, ¿alguna vez tu mamá ha estado interesada en el esoterismo o algo parecido? Preguntó con cautela. Oh, aquí vamos otra vez, gruñó Gary. Primero el sueño espeluznante sobre la muñeca, luego estás convencida de que tengo una amante y ahora metes a mi mamá en esto. ¿Qué sigue? ¿Vas a llamarla bruja? Entiendo que estás embarazada, pero esto ya es demasiado. Betty hizo una mueca. Me siento mal incluso diciéndolo. Sabes que me agrada tu mamá, pero esta mañana actuó de una forma muy extraña. Apenas me escuchó, y luego estaba esa cruz. ¿De verdad crees que me lo estoy imaginando? Su voz tembló, con lágrimas asomando en sus ojos. Se sentía terrible por acusar a Lillian, una mujer que jamás había lastimado a nadie. Estoy seguro de que solo son los nervios, respondió Gary con más suavidad. Cuando nazca el bebé, te sentirás mejor. Mira, volveré pronto. Prometo que escucharé todo lo que te preocupa, pero por favor, espera por mí, ¿sí? Y no molestes a mi mamá, ella no se merece eso. Betty asintió y le prometió que no lo haría, pero la inquietud no desapareció. Gary tenía razón, no debía alterarla. Pero si la seguía discretamente, sin que ella lo notara, no haría daño a nadie. Tal vez así podría finalmente calmar su mente. Betty miró su coche en el garaje y frunció el ceño. Lillian lo reconocería de inmediato. Para evitar levantar sospechas, decidió alquilar un coche en su lugar. Se sentía ridícula, como si estuviera jugando a ser una espía amateur. Se reprendió a sí misma por dejarse llevar por estas ideas, pero la sensación persistía. Unos días después, pidió un permiso sin sueldo en el trabajo y tomó una decisión. Si Lillian realmente tenía algún comportamiento extraño, lo notaría. Y si no, lo más probable, podría finalmente dejarlo pasar y seguir adelante. Ese día, su suegra tomó un taxi y se dirigió, no a cualquier lugar, sino a una prisión. Eso sí que fue una sorpresa. Nadie notó a la joven de ojos azules y rostro pálido y ovalado que permanecía en silencio dentro de un coche alquilado. Betty se hundió en su asiento y observó cómo su suegra, alta y de complexión fuerte, saludaba a un joven en la puerta de la prisión. El hombre tenía hombros anchos, rondaba los 30 y pocos años y tenía ojos marrones. Miró a Lillian con evidente irritación. Claramente, no estaba contento de verla. No, esto definitivamente no es un romance secreto con un convicto. Debería avergonzarme de que una idea así siquiera cruzara por mi mente, pensó Betty. El taxi esperó a Lillian frente a la prisión. Ella subió junto con el misterioso hombre y ambos se alejaron juntos. Betty siguió a una distancia segura, con las manos apretando con fuerza el volante. De repente, su teléfono vibró. El sonido la sobresaltó tanto que dio un salto.
Contestó la llamada mientras mantenía la vista en el taxi, cuidando de no perderlo de vista. Para su sorpresa, era Lillian al otro lado de la línea. Betty, hola querida. ¿Cómo estás hoy? Estoy bien, solo bien, respondió Betty, intentando mantener su voz firme. Solo estoy haciendo algunas diligencias, comprando víveres. Se dio cuenta de que el ruido de la carretera en el fondo podría delatarla, pero esperaba que Lillian no lo notara. En realidad, necesito tu ayuda en la dacha, dijo Lillian con un tono extrañamente peculiar, no exactamente insincero, pero de alguna manera falso. ¿Podrías venir alrededor del mediodía? ¿Qué está pasando? Preguntó Betty, genuinamente curiosa. Te lo explicaré cuando llegues. Esto no era típico de Lillian. Ella solía ser muy directa y no dada a explicaciones vagas. Betty comprendió de inmediato que su suegra estaba tratando de alejarla de la casa por alguna razón. Queriendo poner a prueba su teoría, aceptó ir al principio, pero rápidamente agregó. Oh, no, espera. Acabo de recordar que tengo que ir directo al trabajo después de hacer las compras. No estaré en casa hasta la noche. Se me pasó completamente. Betty pensó que si esta excusa funcionaba, significaría que la verdadera intención de Lillian era mantenerla alejada de la casa. Bueno, si ese es el caso, por supuesto, querida, respondió Lillian. Su voz, de repente, sonó más entusiasta. Lillian confirmó varias veces que Betty estaría en el trabajo hasta la noche y luego, alegremente, dijo que se encargaría ella misma de las tareas en la dacha. Afortunadamente, Betty conocía un atajo y logró llegar a casa antes que Lillian. Estacionó su coche habitual en su lugar de siempre, para que su suegra lo reconociera, pero dejó el coche alquilado más lejos, cerca de la entrada de un vecino, para no despertar sospechas. Luego, entró sigilosamente a la casa, cerró la puerta con llave y se escondió para esperar. No habían pasado ni 10 minutos cuando un taxi se detuvo. El corazón de Betty se aceleró y sus piernas se sintieron como de piedra. Casi se desplomó, pero logró mantenerse firme. ¿Qué diría si Lillian y su extraño acompañante entraban en la cocina? Ocultarse en una habitación no era una opción, desde allí no podría ver nada. Está bien, simplemente diré que no me sentía bien y que volví temprano. Después de todo, estoy embarazada, pensó Betty, tratando de calmarse. Pero, para su sorpresa, Lillian y el hombre al que llamó Richard no entraron a la casa. En su lugar, Lillian fue al cobertizo, sacó una herramienta y le entregó un martillo a Richard. Él golpeó la pared, exactamente donde había estado dibujado el extraño símbolo. El yeso cayó fácilmente, revelando la puerta metálica de una caja fuerte oculta debajo. Todo listo. Enviaré el taxi y tú ve abriéndola, Richard, dijo Lillian. Richard manipuló la caja fuerte y la abrió mucho más rápido de lo que Betty esperaba. No debiste pagar tanto. Es un mecanismo simple, cualquiera podría haberlo hecho, gruñó Richard. Bueno, eso lo decido yo, respondió Lillian con impaciencia mientras abría la puerta de la caja fuerte. Olvidando la precaución, Betty se inclinó hacia la ventana entreabierta. ¿Qué será? ¿Dinero? ¿Joyería? Se preguntó. Para su asombro, Lillian sacó una muñeca. El sueño se estaba volviendo realidad y, sin embargo, nada tenía sentido. Aunque Lillian tenía la espalda vuelta hacia la ventana, Betty pudo escuchar la decepción en su voz cuando agradeció a Rachel por haber abierto la caja fuerte. Lillian pasó las manos por la muñeca, inspeccionándola desde todos los ángulos. Luego, con un aire de desilusión, la volvió a colocar dentro de la caja fuerte y dijo: Ahora tenemos que arreglar todo para que nadie lo note. Mi nuera podría regresar pronto. Mientras Richard sellaba apresuradamente la caja fuerte con un material de secado rápido, Lillian recogió los escombros y los echó en un viejo balde que había quedado de una renovación anterior. Betty recordó cómo su esposo se había negado a tirar esos baldes, alegando que aún podrían servir para arreglar la veranda.
O tal vez, simplemente, había sido demasiado perezoso para deshacerse de ellos. Ella nunca estuvo completamente segura. Betty permaneció congelada, sin atreverse a moverse, hasta que Lillian y su extraña acompañante se marcharon. Una vez que la costa estuvo despejada, examinó el balde de escombros. No había nada interesante, solo trozos de yeso. ¿Qué había sido eso? Los misterios seguían acumulándose, pensó Betty. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había salido a la veranda sin calefacción con calcetines delgados. Se había quitado los zapatos a propósito para evitar hacer ruido. Algo afilado se había clavado en su pie. No le dolía, pero era incómodo. Betty se quitó el calcetín y se equilibró sobre un pie, inspeccionando el pequeño objeto que estaba pegado a la tela. Era una memoria flash de color marrón claro, lo suficientemente pequeña como para haber pasado desapercibida. Debió haberse caído cuando Lillian recuperó la muñeca. Su perfil delgado y su color claro coincidían perfectamente con el color de las tablas del suelo, lo que la hacía fácil de pasar por alto. Lillian y su compañero debían haber estado tan apresurados que no la notaron. O tal vez ni siquiera sabían que estaba allí. Probablemente se había caído de la ropa de la muñeca y ellos la pasaron por alto en su prisa, pensó Betty. Sin dudarlo, insertó la memoria flash en su laptop y se sintió aliviada al ver que no estaba dañada. Lo que vio en la pantalla hizo que su sangre se helara. Era un video de su propio esposo, Gary, sentado al volante de un coche. En las imágenes, él confesaba haber atropellado a un hombre con su coche y matarlo antes de escapar de la escena. Betty no entendía cómo esta memoria flash había terminado en la caja fuerte oculta. A juzgar por la actitud de Gary, probablemente no sabía que existía, de lo contrario, seguro habría destruido tal evidencia incriminatoria. Pero eso planteaba una pregunta aún mayor: ¿de quién era la casa en la que vivían? Betty siempre había creído que la casa pertenecía a la familia de Gary. Eso era lo que Lillian le había dicho. Pero ahora no estaba segura de poder confiar ni en Gary ni en su madre. Claramente, le habían ocultado muchas cosas. La caja fuerte debía haber sido instalada por el dueño anterior de la casa, pero ¿dónde estaba esa persona ahora? ¿Y cómo había sabido Lillian sobre este secreto oculto? Betty se dio cuenta de que sabía muy poco sobre su esposo y su madre. Decidió ser cautelosa y hacer varias copias de la memoria flash, por si algo le pasaba. Más tarde esa noche, Gary llamó. «Cariño, vuelvo mañana», dijo. ¿Emocionada? Betty respondió: «Oh, podrías haberme avisado, necesito tiempo para prepararme». Gary reveló que llegaría temprano en la mañana. «Mamá dijo que ya fuiste al supermercado», agregó. Ella lo sintió. «No», dijo Gary con una risa. Betty se tensó. Le mentí, igual que ella me mintió, pensó. Pasé todo el día investigando sobre ella y ahora estoy más confundida que nunca. Pero en voz alta, dijo algo vago y poco comprometedor. La nevera casi estaba vacía, lo que la obligó a hacer un viaje nocturno al supermercado, donde todo costaba más. No tenía otra opción. Por ahora, no podía arriesgarse a contarle a Gary sobre su día de espionaje. Primero necesitaba averiguar cuál sería su siguiente movimiento. Algo en la voz de Gary la inquietaba. Sonaba distante, falsa. Su frialdad hacia ella había comenzado hacía un año, mucho antes de su embarazo, así que eso no era la causa. Después de comprar los víveres y preparar la cena, Betty estaba completamente agotada. Su espalda le dolía y solo quería dormir. Pero la imagen de la muñeca seguía acosándola. Le recordaba a una que su abuela solía tener. Cuando Gary era pequeña, una vez subió a la parte superior del armario y rompió accidentalmente los botones del abrigo de la muñeca. Su abuela la castigó con un cinturón. La infancia de Betty nunca había sido dulce. Era una niña que nadie soñaba tener, literalmente, una niña que nadie quería. Su madre la había dejado con su abuela, quien claramente no estaba encantada con ello.
La abuela se encargaba de que Betty estuviera alimentada, vestida y de que no jugara afuera demasiado tiempo, pero más allá de eso no ofrecía nada. Abuela, hablemos de algo, suplicó la niña. Estoy tan aburrida. Ve y deja que tu madre te llame desde fuera, dijo la abuela. Si estás tan desesperada por compañía, búscate alguna tonta como tú, probablemente estén bebiendo juntas. ¿Por qué siquiera se molestó en tener un hijo con esos genes? Betty sabía que su padre era un hombre amable pero débil. Tenía una amistad duradera con la botella, aunque trabajaba en un empleo estable. El beber en silencio no era su estilo, siempre llevaba las cosas al siguiente nivel. Durante sus viajes de trabajo, encontraba la escala más corta en una estación de tren, corría a comprar alcohol y se emborrachaba con extraños. Inevitablemente, pasaba la noche en la estación y, al día siguiente, llamaba a casa pidiendo dinero para comprar un boleto de regreso. Para entonces, normalmente estaba usando el sombrero y el abrigo de alguien más, y sus documentos habían desaparecido, si tenía suerte, sin haber tenido una pelea, de lo contrario, terminaba en el hospital. La madre de Betty siempre había creído que era su carga soportar. Estaba convencida de que los niños necesitaban crecer y tener una familia completa. Para ella, el hecho de que solo viera a su hija una o dos veces al año no significaba nada. Mientras ella y su esposo permanecieran casados, todo estaba bien. La niña debía ser feliz. La madre de Betty tenía una lengua afilada. Era alta y delgada, con penetrantes ojos azules y cabello oscuro, perpetuamente ensombrecido por círculos de cansancio. Pero la abuela estaba equivocada en una cosa: su madre despreciaba el alcohol y no lo tocaba. No es que importara, porque la abuela nunca perdía una oportunidad para criticarla, ya fuera por teléfono o durante las raras visitas. El abuelo de Betty trabajaba incansablemente, manteniendo tanto su trabajo principal como otros trabajos adicionales, tratando de calmar los conflictos y equilibrar la dinámica familiar. Pero sus esfuerzos eran inútiles. Con el tiempo, los padres de Betty dejaron de visitar por completo, saltándose años enteros. Cuando Betty tenía 12 años, descubrió accidentalmente por qué su abuela odiaba tanto a su madre y por qué era tan fría con ella misma. Una noche, Betty se despertó y vio luces filtrándose por debajo de la puerta de la cocina. Voces bajas murmuraban al otro lado. Nunca antes había oído a su abuelo discutir con la abuela. Él siempre había sido el pacificador, suavizando los conflictos con regalos, neutralidad y una negativa a reconocer el caos. «Llévate a Betty contigo, no puedo más», dijo la abuela con voz cortante. Cuando era pequeña al menos era linda. Ahora me responde. Cuando me casé contigo, no firmé para esto. Ya he tenido suficiente con Angela, tu preciosa hija sin cerebro. Pero tú misma dijiste que no podías tener hijos, replicó el abuelo, sorprendido. ¿Estabas feliz de tener a Angela? ¿Feliz con Angela? ¿Feliz con Angela? Ojalá se pudra en el infierno, y Betty con ella. Y tú también. Ya no necesito fingir más. He sido tu esposa por suficiente tiempo, y ahora que estás sin trabajo. Angela y su esposo no nos envían dinero. ¿Por qué debería soportar esto? Bienvenido a la realidad, viejo. Ahora eres solo un pensionista inútil, cagando serrín, así que deja de actuar como si fueras la cabeza de esta familia. Estoy harta de todos ustedes, espetó la abuela con veneno. Betty se tapó los oídos con horror. Entonces, eso era todo. Esa no era su verdadera abuela y no la quería en absoluto. Por eso se había enfurecido tanto cuando Betty arrancó los botones del abrigo de la muñeca. Por eso atacaba sin cesar a su madre. Mamá, ¿por qué no me dijiste que la abuela no es mi verdadera abuela? ¿Qué nos odia a mí, a ti y al abuelo? Soltó Betty en la siguiente visita de su madre, contándole lo que había escuchado. Esto es todo, pensó Betty. Mamá lo entenderá todo ahora y me llevará con ella. Me salvará. Que la abuela y el abuelo se las arreglen solos.
pero su madre solo suspiró con cansancio. Betty, no vuelvas a hablar de esto con nadie. Cada familia tiene sus secretos. Sí, no es mi verdadera madre, pero me quiere. ¿Cómo puede ser? Siempre te insulta, dice que todos terminaremos en la calle. No quiero vivir con ella. Si no me llevas, pediré ir a un orfanato, Betty amenazó con lágrimas en los ojos. No deshonres a la familia, Betty, respondió su madre con severidad. He hecho todo lo posible para que tengas tanto a una madre como a un padre, ¿y ahora quieres hacer sufrir a la abuela? Betty notó que su madre no dijo nada sobre sí misma. Parecía que no le importaría si su hija se fuera por su cuenta a otro lugar. En cambio, la reprendió con dureza. ¿Qué te pasa? Solo estás malcriada. Te alimentan, te visten y vives en un hogar cálido. Incluso tienes clases de música pagadas. Otros niños son golpeados como mulas alquiladas y aún así respetan a sus mayores. Pero tú, te has vuelto demasiado insolente. Mamá, no soy un cerdito, susurró Betty entre lágrimas. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Su madre alzó la voz, molesta. Odiaba cuando Betty se ponía filosófica. Creía que pensar demasiado no llevaba a nada bueno y estaba convencida de que los intelectuales eran solo tontos a medio hacer. Te estoy diciendo que no quiero vivir con gente que me odia. No quiero aceptar su comida, su bebida ni su ropa. Al menos en el orfanato me tratarán con indiferencia, dijo la niña. Nadie tomó en serio sus palabras. Su madre seguía intentando complacer a la abuela. El abuelo se sonó la nariz ruidosamente y se retiró a su habitación en cuanto comenzó la discusión. Su padre ni siquiera recordaba que tenía una hija. Solo decía que el alcohol lo hacía sentirse humano por una vez y que sentía que todos solo lo usaban. Trabaja duro, cumple con tu deber, sin vida en el medio. Betty ya estaba entrando en la adolescencia. Era una niña inteligente y sabía que nunca podría arrastrar a los adultos fuera del manicomio en el que todos ya habían elegido su papel. Era inútil decirle a su padre que todos sus ingresos se iban en tratar su adicción y lidiar con sus consecuencias. Su madre estaba convencida de que podía salvar a la familia. La abuela creía que ya había sacrificado demasiado para mantener el estatus de mujer casada y vivir en la capital. El abuelo estaba en su propio mundo. Desde que Betty tenía memoria, siempre había sido sombrío y gruñón, diciendo que la generación más joven crecería siendo ingrata sin importar cuánto se invirtiera en ella. Betty no terminó yendo al orfanato por un tiempo. Soñaba con correr por la calle en una autopista muy transitada, pero sentía lástima por el conductor que la atropellaría. Sabía que la gente iba a la cárcel por eso, lo había visto en un programa de televisión. Su padre pronto bebió hasta perder la conciencia y dejó de trabajar por completo. Su madre cargaba con el peso de ambos, aunque eso siempre había sido así. Sin embargo, ahora estaba pagando aún más por la ilusión de una familia completa que antes. Cuando el abuelo se jubiló, perdió la posibilidad de esconderse de la abuela cuando lo necesitaba. Poco después, tuvo un ataque al corazón tras otra sesión de discusiones en el hospital. Alguien dejó la ventana abierta toda la noche y desarrolló neumonía por ello, lo que le costó la vida. Betty tenía 18 años en ese momento y se sintió agradecida de que su abuelo hubiera vivido lo suficiente para verla alcanzar la adultez. Se sentía como un resorte fuertemente enrollado. Soñaba con escapar del manicomio familiar y empezar una vida por su cuenta desde cero. Su madre y su abuela libraban una guerra por la herencia, lanzándose acusaciones terribles e incluso maldiciones. Su padre, que finalmente había dejado de beber, se fue con una mujer más joven y silenciosamente comenzó su vida de nuevo. Betty consiguió un trabajo en un banco, primero como promotora y luego como consultora, para evitar pasar demasiado tiempo en el apartamento donde su madre y su abuela peleaban constantemente. Se suponía que la más fuerte ganaría y la perdedora se retiraría, pero la intensidad de su batalla era más o menos la misma y no había final a la vista. En el banco, le prometieron que si trabajaba bien,
cubrirían sus estudios a distancia. Aprovechó la oportunidad, sabía que tenía que trabajar, pues nadie la alimentaría o vestiría más y no había dinero para la educación. Su madre y su abuela continuaban su guerra con un deleite malsano. Estaba claro que alguna fuerza oscura se había apoderado de ellas y no estaban en contra de ello. Pasaste toda tu vida con ese tonto con gafas y ahora, cuando ya casi eres una anciana, ¿se ha ido con una mujer más joven? Siempre fuiste una idiota, y ahora lo veo claramente, se burlaba la abuela. Al menos yo amaba a mi esposo. Tú nunca tuviste un hijo y nunca amaste a mi padre. Solo te acogió. ¿Y quién eres tú? Una simple mujer de pueblo, estúpida y codiciosa. Lárgate de la casa de mi padre, le gritaba la madre de Betty a su madrastra, a quien de repente había dejado de querer. Como resultado de esas enormes peleas, intercambiaron el apartamento por 2 pequeños pisos de una habitación con reparaciones terribles. Betty eligió vivir con su madre porque su abuela ya no quería ver a esas 2 traidoras, como las llamaba. En realidad, Betty no había dicho ni hecho nada malo a su abuela. Incluso había estado algo encariñada con ella. Después de todo, su abuela la había criado y alimentado, y era difícil pedir mucho más. Solo cuando era adolescente había sido idealista, pero al crecer entendió su situación. Su caso ni siquiera era el peor. Su madre cayó en una depresión constante, amenazando con quitarse la vida y manteniendo control sobre su padre a través de conocidos en redes sociales. Mientras tanto, su padre, un hombrecito regordete y sin alma, vivía en paz e incluso tuvo 2 hijos más. Después de largas batallas en la corte, su madre finalmente ganó la mayor parte de su antigua propiedad conjunta y la cambió por una habitación en un dormitorio en la provincia para Betty. Hija, he hecho todo por ti. Ahora tienes tu propio espacio y yo necesito paz, le dijo su madre. Betty le agradeció. No dejó de amar a su madre solo porque fuera una persona peculiar. Betty comenzaba a entender que todas las personas tienen sus rarezas, pero aún así se ven a sí mismas como completamente normales. Seguía visitando a su madre y ayudándola en todo lo que podía. Su madre enfermó gravemente y necesitaba cuidados constantes. Mientras tanto, Betty avanzaba en su carrera, aunque modestamente, pero tenía una buena reputación en el banco. Era considerada una persona confiable y trabajadora. A veces, Betty también visitaba a su abuela, pero ella seguía siendo fría y distante, asegurando que dejaría la herencia a su hermana menor de todas formas. Un día, Betty se dirigió a su abuela y le dijo: «Abuela, ya entiendo que para ti no somos realmente familia. Aún así, me criaste y desearía poder verte de vez en cuando». Betty necesitaba desesperadamente algún tipo de conexión familiar. Como un perro, buscaba atención de cualquiera que se la diera. Incluso llamó a su padre, pero él le dijo que ya había trabajado bastante y que ahora le resultaba perjudicial tener contacto con su exesposa y su séquito. Por séquito, se refería a Betty. Al final, logró establecer una especie de relación con su madre, aunque ella a menudo se comportaba como una adolescente caprichosa, enfadándose con Betty por razones que ella no lograba entender. También logró mantener una relación al menos neutral con su abuela, felicitándola en fechas importantes y ofreciéndole ayuda cuando la necesitaba. Betty ya no tenía ilusiones. Esta era la familia que le había tocado y tenía que lidiar con ello. El mismo año, tanto su madre como su abuela fallecieron. Su madre murió de cáncer y su abuela sufrió un infarto el día del aniversario de la muerte de su esposo. En ambas casas, Betty encontró álbumes con fotos de sus respectivos esposos. Parecía que, a su manera, tanto su madre como su abuela habían amado a sus maridos. Aunque ese amor no fuera sano, seguía siendo digno de respeto. Betty, en cambio, apenas había experimentado el amor, solo pequeñas gotas de él. Su abuela cumplió su promesa y, antes de morir, le cedió su apartamento a la hermana menor de Betty. Aún así, Betty nunca se arrepintió de haber intentado tratar a su abuela con humanidad.
Decidió que nunca se casaría, considerando el destino miserable de las mujeres de su familia. ¿Qué podía ofrecerle a un esposo o a sus posibles hijos? Para que algo pueda derramarse de un recipiente, primero tiene que estar lleno. Solo tenía 22 años. Intercambió su habitación en el dormitorio y el pequeño apartamento de su madre por uno de una habitación en una zona un poco más cómoda. Se preparó para vivir como una solterona el resto de su vida. Incluso adoptó 2 gatos. Betty no sentía amargura ni miedo ante la idea de no tener hijos, esposo ni una verdadera familia. Ese era simplemente su destino. Vivir sola seguía siendo mejor que crear la ilusión de una familia completa. Al menos sería honesta consigo misma. Pero Betty no quería estar sola. Solo era muy frágil, tenía miedo de enamorarse. Sabía que la más mínima traición o infidelidad destruiría lo poco que había logrado construir en su vida. Sin embargo, por las noches lloraba cuando veía a alguna de sus antiguas compañeras de clase empujando un cochecito de bebé. Anhelaba tener hijos, pero no podía obligarse a confiar en la gente, especialmente en los hombres. Aún así, a los 24 años, se enamoró. El sentimiento llegó de repente, de forma inesperada. Era un cálido día de otoño, el llamado veranillo de San Martín, y Betty paseaba por el parque. De repente, comenzó a llover con fuerza. La gente abrió sus coloridos paraguas y corrió en distintas direcciones. Pero ella se quedó sola bajo el aguacero, casi paralizada en su lugar. El viento frío hacía que la lluvia azotara su piel, las gotas le ardían en el rostro delicado. Betty miró a su alrededor y no vio ningún refugio cerca, así que comenzó a caminar lentamente por la avenida. ¿Se empaparía? ¿Y qué? Incluso si cogía un resfriado y moría, ¿a quién le importaría? De repente, Betty escuchó un chasquido. Levantó la vista y notó una gran mancha roja sobre su cabeza. Al cabo de un momento, vio a un hombre alto, de cabello castaño y ojos marrones, que la miraba y sonreía. ¿Te gusta la lluvia? ¿No deberías haber abierto tu paraguas?, preguntó él. Ni siquiera sé si me gusta. Simplemente comenzó a llover y yo empecé a caminar, dijo Betty, sintiéndose confundida. Se quedó mirando al apuesto desconocido de piel ligeramente bronceada, con un mentón fuerte, una frente baja y rasgos prominentes. Llevaba un elegante abrigo gris. Parecía un príncipe, bueno, lo era en toda regla. Pero Betty sabía que en su cuento de hadas no había lugar para príncipes. Había decidido eso cuando tenía 18 años. Sin embargo, ahora sentía que un cierto magnetismo, un encanto casi animal del desconocido, derretía su firme decisión de vivir sola por el resto de su vida. Incluso sintió que su pequeño mundo gris, pero confiable, estaba siendo amenazado. Eres bastante divertida. No coqueteas conmigo, aunque es obvio que no tienes a nadie, dijo el hombre. Me llamo Gary, continuó. El joven, probablemente de unos 30 años, estaba claramente acostumbrado a la atención femenina y no tenía reparos en demostrarlo. Realmente no tengo tiempo para hablar contigo. No le tengo miedo a la lluvia, pero tú sí me asustas. Además, tengo que ir a trabajar, dijo Betty, tratando de alejarse de debajo del paraguas rojo. Pero de alguna manera, el desconocido lograba alcanzarla con facilidad cada vez que intentaba alejarse, cubriendo en un solo paso la distancia de 3 o 4 de los de ella. ¿Y dónde trabajas?, preguntó Gary. En un hospital psiquiátrico, respondió Betty, con la esperanza de ahuyentarlo. El hombre rió. Me gusta tu sentido del humor. Al menos dime tu nombre. Betty trató de no mirar atrás. ¿Por qué seguía él ahí? No soy una de esas bellezas deslumbrantes que los hombres persiguen, pensó. Y con cierto pesar, reconoció que, en efecto, no encajaba en esa descripción en ese momento. Hubiera deseado ser esa chica hermosa para que Gary no la mirara con tanta descarada alegría, sino con nerviosismo, respeto, asombro y todo eso.
Parecía haber renunciado cuando Betty llegó a la parada del autobús y subió. ¿Cuál fue su sorpresa cuando, dentro del autobús, vio a Gary mirándola y sonriendo? Era muy atractivo, incluso con el cabello mojado por la lluvia. No podía apartar los ojos de él. Para deshacerse de él, Betty le dio un número falso. Pero ni siquiera eso funcionó. Él la llamó de inmediato y dijo: «No es bueno empezar una relación con una mentira. No tenemos ninguna relación y nunca la tendremos. ¿Por qué piensas siquiera que estoy soltera? Tengo un prometido y me casaré pronto», mintió desesperadamente Betty. Ni siquiera sabía si quería que él desapareciera de su vida para siempre o que se quedara hasta el final de sus días. «Escucha, no voy a rendirme». «No tienes a nadie, no inventes cosas», respondió Gary. «Sé que las mujeres lo harán». Él no la persiguió fuera del autobús, pero al día siguiente la estaba esperando en el parque. Esta vez, Gary había venido en coche. Betty aceptó tomar un café con él, pero al final sacó su billetera. «No te deberé nada», dijo, mirándolo desafiante, como si lo retara a intentar vencerla. «Escucha, eres realmente divertida. Tal vez sí necesito una esposa como tú. No recuerdo la última vez que sonreí y me sorprendí tanto». «Normalmente, las mujeres son tan aburridas», dijo Gary. Betty no podía recordar exactamente cuándo se convirtieron en pareja. No solo en su imaginación, sino en la realidad. Gary siempre se comportó como si ya estuvieran juntos, y un día Betty simplemente cedió ante su persistencia. Vendió su apartamento y se mudó a la casa de él. Tardaba mucho más en llegar al trabajo, pero por la felicidad de la familia, estaba dispuesta a soportarlo. Su relación con su suegra era buena. Lillian siempre la cuidaba y no pasaba un día sin que la llamara. Pero eso no molestaba a Betty, al contrario, la hacía feliz. Había anhelado tener personas cercanas y el cariño de su suegra se sentía genuino, especialmente en contraste con la falta de amor que había experimentado toda su vida. Su relación con su esposo era buena. Betty siempre se alegraba de verlo cuando llegaba a casa y lo extrañaba en su ausencia. Juntos soñaban con convertirse en padres. Él se preocupaba por su bienestar, siempre era atento y nunca le faltaba al respeto. No venía a casa con mucha frecuencia, pero Betty lo aceptaba. Las separaciones no se sentían tan difíciles cuando los reencuentros estaban llenos de alegría. No quería entrometerse en su vida, no revisaba su teléfono y estaba contenta con cómo eran las cosas. Así vivieron durante 3 años. El enfriamiento por parte de Gary comenzó hace aproximadamente 1 año. Betty intentó recuperar la ternura que alguna vez tuvieron, pero su esposo ya no sonreía, ya no la miraba como a su familia y se volvió distante. Y ese mismo año, ella quedó embarazada. Ahora resulta que Lillian tiene un secreto que le oculta y no está claro si Gary siquiera la necesita aún. Y, además, está esperando un hijo. Betty se sentía atrapada, confundida y lloró toda la noche. Por la mañana, se despertó con el sonido de las voces de su esposo y su suegra. Aparentemente, Gary había llegado, pero eligió no despertarla. Ni siquiera escuchó cuando Lillian entró, probablemente después de hablar con su hijo. En realidad, es bueno que Betty siga dormida. Oscar Matthews ha salido del coma y aún no he encontrado ningún material comprometedor que él pudiera haber estado escondiendo sobre ti. Podría destruir tu vida. ¿Sabes qué hacer al respecto, verdad?, susurró Lillian. Mamá, iré a la clínica yo mismo y averiguaré qué está pasando, respondió Gary. ¿Estás seguro de que no te equivocaste y dijiste algo a Betty?, preguntó Lillian. Hijo, no soy joven, pero tampoco senil, contestó ella. Soy tu madre, no tu enemiga. Eso espero, dijo Gary, pero su voz traicionó su inseguridad. Betty miró el reloj. Ya eran alrededor de las 11. Había dormido hasta tarde. Esperó otros 20 minutos y luego comenzó a moverse, fingiendo que acababa de despertarse.
Oh, te has levantado. Bueno, necesitas descansar más. Ya puse la mesa, dijo Lillian alegremente. Lillian había traído un pastel y algunos bocadillos con ella. En realidad, fue bastante oportuno, porque Betty no había tenido la oportunidad de preparar mucho. Había estado demasiado alterada. Entonces, ¿estás feliz de ver a tu esposo? ¿Dormir hasta el mediodía? Preguntó Gary, tratando de sonar alegre, pero su mirada seguía siendo fría. Betty notó que su esposo no le preguntó cómo se sentía. Eso la incomodó. ¿Qué pasaría después si él ya actuaba como si fuera una extraña? Todo el día se sintió caótico. Hablaron de cosas sin importancia, pero cada uno tenía sus propios pensamientos. Los ojos de Lillian se movían de un lado a otro, y Gary ni siquiera parecía ver a Betty. Ella pensó con amargura que, aparte del bebé, probablemente no le quedaba familia. Una vez más, era solo ella contra el mundo. Está bien, saldremos adelante, susurró a su bebé antes de quedarse dormida. Betty continuó llorando en su sueño. Le dolía que su esposo se hubiera ido a dormir a otra habitación, como si ella le resultara repulsiva y ni siquiera se molestara en darle una explicación. Normalmente, Gary diría algo como lo siento, estoy cansado, quiero dormir, pero esta vez ni siquiera creyó que ella mereciera una excusa. Betty podía escuchar su teléfono vibrando a través de la pared. Lo había puesto en silencio, pero no se dio cuenta de que aún podía percibir las suaves vibraciones. Obviamente, estaba enviando mensajes a alguien. Incluso escuchó unas risitas apagadas de Gary. Parecía estar disfrutando la conversación con alguien con quien era feliz. Pero no era ella. Al día siguiente, Betty tenía otro día libre y decidió ir al hospital. Betty, ¿qué haces aquí? No nos hemos visto desde la escuela, dijo con sorpresa Sandra, la enfermera de turno. Sandra, necesito saber si alguien ha salido recientemente de un coma. No te sorprendas, es un asunto familiar antiguo. Te contaré toda la historia en otro momento, respondió Betty. Está bien, lo intentaré, pero trabajo en otro departamento, dijo Sandra, una mujer baja de cabello rojo. Más tarde ese mismo día, Sandra llamó a Betty. Sí, un hombre llamado Oscar, de 32 años, salió de un coma. Es guardabosques. Sufrió una lesión en la cabeza hace unos años. ¿Eso te ayuda? Sí, muchísimo. Te debo una. ¿Puedes organizar una reunión con él? Preguntó Betty con duda. Escucha, es una situación complicada. Oscar está siendo cuidado por una de las enfermeras, Priscilla. Está completamente obsesionada con él. Antes lo atendía personalmente, pero ahora que está despierto, está celosa o ve a todos como enemigos. Así que esto no será fácil, confesó Sandra. Espero que no hayas tenido una relación romántica con este paciente. ¿Un romance con Oscar? No, eso sería demasiado. Solo quiero aclarar algo por razones familiares, explicó Betty. Sandra prometió ayudar, pero enfatizó que si algo salía mal, no era su culpa. Si Priscilla atacaba a Betty, ella se mantendría al margen. Sin embargo, le proporcionaría una bata blanca como disfraz para que no llamara la atención. Hace varios años, Gary y yo nos casamos y nos mudamos aquí. ¿Por qué mi esposo y mi suegra están tan preocupados por el despertar de Oscar?, pensó Betty, decidiendo que sería inútil preguntar directamente. Al día siguiente, tenía que trabajar, pero decidió intentar hablar con el paciente que había despertado. Simplemente entraría en su habitación, se presentaría y preguntaría si tenía alguna conexión con su esposo y su suegra. Pero antes de que pudiera llegar a la habitación, escuchó voces. Mirando a través de la puerta entreabierta, Betty vio a un hombre pálido, bajo y rubio, junto a una mujer voluptuosa de cabello castaño. Ambos estaban en una conversación animada. Oscar, estoy tan feliz de que hayas despertado. Tenía tanto miedo.
Apenas logré evitar que desconectaran tu soporte vital y tenía razón en luchar por ti, confesó Priscila con amor al guardabosques. Le dijo que, desde el primer momento, supo que él era su destino. Gracias. Sé que gastaste gran parte de tu salario en mi tratamiento. Cuando me recupere, te lo pagaré, prometió Oscar. No importa. Lo más importante es descubrir quién te atacó. ¿Y si esa persona regresa e intenta terminar lo que empezó? Dijo Priscila, acariciándole el cabello. No logré ver la matrícula del coche, pero la confesión está guardada en nuestra antigua casa con Linda. Por cierto, ¿por qué no me visita? La he llamado, pero no responde, dijo Oscar. Tonto, yo soy la única que te importa. Linda ya se divorció de ti y vendió la casa. Ahora viven otras personas allí. Por cierto, si te da curiosidad, tu exesposa ya se ha vuelto a casar. Ya no le interesas, añadió Priscila con los ojos llenos de celos. Betty decidió no seguir escuchando las palabras exageradamente afectuosas de la enfermera. Sandra le había dicho que Priscila había tenido una vida difícil. Su único hijo adulto había muerto en un accidente de kayak y ella había crecido en un orfanato. Se podía entender por qué había volcado todo su amor no gastado en Oscar. Pero Betty necesitaba descubrir la verdad. Oscar había mencionado la casa, los archivos en la memoria USB. Linda y su suegra habían mencionado en algún momento que Linda era la antigua dueña de la casa, pero Lillian lo había hecho sonar como si la casa hubiera sido comprada hace mucho tiempo. Ahora estaba claro que era una historia reciente. Eso significa que mi esposo atropelló a alguien, pensó Betty, con el corazón latiéndole con determinación. Entró en la habitación y, sin dudarlo, dijo su nombre completo, el de su esposo, su dirección y luego preguntó. Estaban hablando de mi esposo con Priscila. Lo siento, no quería escuchar a escondidas, pero simplemente sucedió. Oscar reaccionó de manera extraña. Se protegió con el brazo, como si Betty estuviera a punto de golpearlo. No te acerques a mí. Ya has arruinado mi vida. Toda tu familia es igual de mala. Incluso te cambiaste a un uniforme del hospital, te escabulliste y escuchaste conversaciones a escondidas, dijo Oscar con resentimiento en su voz. Te lo dije, así que esto es lo que pasó. Tu esposo debió enviarla para terminar el trabajo. Gritó Priscila. Luego se levantó de su asiento y empujó a Betty fuera de la habitación. No te atrevas a acercarte a él otra vez, o será el fin para ti y para toda tu familia. Betty se sintió aliviada de al menos no haber sido entregada a seguridad. Pero más tarde esa noche, tuvo que tener una conversación con su suegra. El sonido del cuco del viejo reloj hizo que Betty saltara. La voz mecánica anunció que había caído la noche. Había olvidado que su esposo había dado cuerda al reloj cuando llegó a casa. La vieja casa parecía viva de nuevo, pero eso no era una buena señal. Antes, cuando estaba en silencio, se sentía mejor. Lillian, a quien Betty le había revelado todo lo que había descubierto, removía nerviosamente el azúcar en su taza por centésima vez. En realidad, había olvidado ponerlo, por lo que no había nada que revolver, pero Betty decidió no mencionarlo. Tenían asuntos mucho más serios de los que hablar. Betty, ¿por qué necesitas saber esto? ¿No basta con entender que no soy tu enemiga? No soy buena mintiendo ni inventando cosas, así que es mejor que olvides tus preguntas. Confía en mí, dijo Lily, forzando las palabras y recordando a Betty que no debería ponerse nerviosa a su edad. Es demasiado tarde. Ya estoy nerviosa. No puedo calmarme. Toda mi vida se está desmoronando. No quiero fingir que todo está bien, respondió Betty. Suspiro. Está bien, lo veo. No hay otra manera. Pero debes saber esto, siempre te he tratado bien y seguiré haciéndolo, dijo Lillian con un suspiro. Betty apenas podía creerle ahora, pero asintió. Solo necesitaba conocer la verdad, sin importar cuál fuera. Bueno, Gary no es mi hijo biológico,
aunque lo crié. ¿Lo entiendes? Su padre era un hombre salvaje, Violeta. No podía dejarlo. Tenía miedo de que Sean me matara a mí y al niño, así que decidí enviarlo a un orfanato. Tenía 5 años entonces. Lillian hizo una mueca y se agarró el pecho. Después de recuperar el aliento, continuó con honestidad. También tenía miedo de que Gary se pareciera a su padre. Una cosa es estar casada con un monstruo y otra es ser su madre. Eso era lo que más temía, siendo honesta, admitió Lillian. Lo entiendo, suspiró Betty, pensando en su propia familia. Así que me escondí durante 2 años de mi exmarido y de mí misma. Pero entonces mi hijo empezó a aparecer en mis sueños. Justo en ese momento, mi esposo fue asesinado por sus compañeros de bebida, así que heredé la casa y decidí traer de vuelta a Gary. No podía perdonarme por haberlo entregado. El pobre niño no tenía la culpa de nada, continuó Lillian. Betty no la interrumpió, solo asintió en silencio. Lillian explicó que, en lugar de devolverle a su hijo, una de las cuidadoras del orfanato, movida por el rencor, le entregó a otro niño de una familia aún más problemática, donde ambos padres eran alcohólicos. Para ese entonces, el hijo biológico de Lillian ya había sido adoptado y tenía un nuevo nombre y apellido. La cuidadora quiso matar 2 pájaros de un tiro. Por un lado, castigar a la madre negligente que había dado a luz al hijo de un hombre salvaje y luego, por miedo a los malos genes y a la pobreza, lo había abandonado. Por otro lado, Gary era un niño difícil, introvertido y con retraso en comparación con sus compañeros, pero su rostro se parecía al del otro niño. Así que la cuidadora, llena de resentimiento, le dijo: «Aquí tienes a tu hijo, señora». Y como el niño también se llamaba Gary, la madre al principio no se dio cuenta del engaño. Su cabello se había oscurecido, había crecido, su carácter había cambiado, pero era comprensible. Los niños pasan por muchos cambios a esa edad. Además, la vida en el orfanato no era fácil. ¿Así que nunca dudaste de que era tu hijo?, preguntó Betty, atónita. ¿Nunca lo sentiste?, preguntó Betty. Recordaba cómo Lillian había descrito a su esposo hasta los 5 años y, después de eso, era como si hablara de 2 personas diferentes. Incluso Betty lo había notado, pero lo descartó como lapsos de memoria. No, nunca lo pensé, respondió Lillian. La culpa me pesaba demasiado. Hice todo por Gary. Alcanzó a sus compañeros y dejó de tener miedo. No me recordaba en absoluto, pero no lo vi como un problema. Después de todo, los niños inventan todo tipo de cosas. Solo descubrí que no era mi hijo cuando Gary estaba trepando en un sitio de construcción con unos niños, cayó y terminó en cuidados intensivos. Necesitaba una transfusión de sangre y la mía no coincidía. Fue entonces cuando todo salió a la luz. Lillian explicó la verdad. Claramente no fue fácil para ella. Parecía haber envejecido 10 años. Se encorvó y sus ojos perdieron brillo. Pero, ¿no quisiste recuperar a tu hijo?, preguntó Betty. Podrías haber criado a ambos. Bueno, quiero decir, no es realmente mi lugar para decirlo. Pero de repente se dio cuenta de que no era su lugar para juzgar. Dicen que hay que caminar 1 kilómetro en los zapatos de alguien antes de juzgarlo. Oh, por supuesto que quería, respondió Lillian, pero él ya había sido adoptado por una pareja sencilla. No eran las peores personas. Pero fui una tonta y no quise publicidad. Si hubiera hablado, la gente se habría enterado de que entregué a mi hijo a un orfanato y que Gary no era realmente mi hijo. Así que solo observé a Oscar. Ese fue el nombre que le dieron sus nuevos padres a mi carne y sangre. Pero nunca le dije que era su madre. Espera, ¿estás diciendo que tu hijo es el guardabosques que acaba de despertar del coma?, preguntó Betty. Sí, a eso quería llegar.
Viví una vida tranquila, resignada al hecho de que estaba criando al hijo de otra persona y que solo podía vigilar al mío desde lejos, como una penitencia por mis antiguos pecados. Pero de repente, Gary atropelló a un hombre inocente en la carretera y lo mató. ¿Y adivina qué? ¿Llamó a la policía? No. Intentó esconder el cuerpo en el bosque y enterrarlo. Fue entonces cuando Oscar lo encontró, obligó a Gary a grabar una confesión, escondió la memoria USB en una caja fuerte y puso la muñeca allí como señuelo. Y el resto ya lo sabes. Lillian suspiró. Casi había contado todo. Pero, ¿quién golpeó tan brutalmente a tu verdadero hijo? Preguntó Betty. Oscar sobrevivió solo por un milagro. Gary y sus secuaces, respondió Lillian. Estaban asustados. No es una mala persona, intenté criarlo bien. Pero mira cómo resultaron las cosas. Lillian lloraba en silencio. Betty abrazó a su suegra. Ahora entendía todo. Linda, la esposa de Oscar, que nunca amó realmente a su esposo, había vendido la casa con gusto, aunque fuera ilegal. Lillian había estado buscando información, pero no para ayudar a Gary a escapar de la justicia, sino porque temía que, si Oscar despertaba, Gary intentara matarlo. Quería proteger a su hijo biológico, asegurándose al mismo tiempo de que no se convirtiera en un asesino a conciencia. Una cosa era atropellar accidentalmente a alguien, pero otra muy diferente era acabar con un hombre que acababa de despertar del coma. Lo siento, Lillian, suspiró Betty. La mujer dejó de llorar. ¿Por qué? ¿De qué tienes que disculparte? Pensé mal de ti. Debería haber hablado contigo antes, pero tenía miedo, admitió la nuera. Antes de que Lillian pudiera responder que todo estaba bien, Betty de repente se sintió mal por el estrés. Tuvieron que llamar a una ambulancia. Fue llevada al área de maternidad para preservar su embarazo. Lillian, horrorizada, se preguntó si había hecho algo mal otra vez. Había dicho la verdad como se lo pidieron, pero todo seguía saliendo mal. No importaba lo que hiciera, nunca parecía ser lo correcto. Había intentado toda su vida hacer lo mejor que podía, pero siempre terminaba de la misma manera. Lillian lloró impotente, aferrándose a un pequeño rectángulo de plástico marrón en sus manos. La misma memoria USB que Betty le había dado. Su nuera confiaba en ella. Y ahora tenía que actuar de una manera que no lastimara a nadie. Mamá, ¿por qué estás tan preocupada por Betty? Preguntó Gary. Ya no la amo. Sí, me llamó la atención por un tiempo, pero Linda será mucho más interesante. ¿De qué estás hablando, hijo? Preguntó su madre. ¿Has perdido completamente la conciencia? Intentó calmarlo, pero Gary solo hablaba de su nuevo gran amor y de cómo necesitaban encontrar una manera de deshacerse del guardabosques. Sabes, si encuentro algo en tu contra, nunca te lo daré, dijo Lillian con furia. Y si le pasa algo a Oscar, no me importará que seas mi hijo. Gary no se tomó bien esas palabras. Cuando su madre fue al baño, rebuscó en su bolso durante mucho tiempo. Encontró la memoria USB y la destruyó de inmediato. Ah, es bueno que mi madre sea tan ingenua, murmuró. Lo ha contado todo. Hay una conspiración contra mí. Ya tuve suficiente de todas estas lecciones. Nunca consideró a su madre una autoridad. La toleraba porque le era útil. A veces incluso pensaba que la quería, pero solo cuando lo mimaba. Mientras tanto, Priscilla escondía a su amado en la remota casa de su difunto abuelo. Ella lo ayudó a escapar justo después de que la esposa de aquel sinvergüenza que golpeó a Oscar se atreviera a aparecer en la habitación del hospital. Estaba aterrorizada ante la idea de perder a su amado. La fuga quedó registrada en las cámaras de seguridad. No había pensado en eso, y Priscilla fue despedida. Sin embargo, tenía algunos ahorros, y salvar a su amado era mucho más importante. Priscilla sentía que los enemigos estaban justo detrás de ella, y en cierto modo tenía razón.
No obstante, el verdadero peligro no provenía de Betty, a quien había despreciado inmediata y completamente. Betty, en ese momento, estaba lidiando con la pérdida de su hijo no nacido en las primeras etapas del embarazo. Sabía que los médicos habían hecho todo lo posible, pero el milagro no ocurrió. La muñeca apareció de nuevo en sus sueños, esta vez rota y tirada a la basura. Betty lloró. De alguna manera, estaba segura de que habría tenido una hija. Su esposo no le brindó ningún apoyo. Le dijo sin rodeos que se había enamorado de otra mujer, una belleza ardiente y radiante. Finalmente, había encontrado una vida digna. Betty simplemente sugirió divorciarse. Su suegra le contó que la memoria USB había desaparecido de su bolso después de la conversación con Gary. Lillian la apoyó en todo lo que pudo, pero eso no hacía que la situación fuera más fácil para Betty. Trató de no contarle a su suegra que había decidido darse de alta del hospital. Lillian le habría dicho que aún estaba demasiado débil, lo cual era cierto, pero estar allí era insoportable. Se sentía, una vez más, como si ya no fuera necesaria. Por alguna razón, recordó un sueño de su infancia en el que intentaba cruzar una carretera muy transitada sin un paso peatonal. No es que quisiera terminar con su vida de manera consciente, simplemente el dolor era insoportable y los recuerdos de la infancia regresaron a su mente. Vio un autobús grande y pensó que habría muchos testigos que confirmarían que el conductor no tenía la culpa. Ya se escuchaban los chirridos de los frenos. El conductor gritaba algo obsceno cuando, de repente, una fuerza la jaló con fuerza un segundo antes de que pudiera lanzarse bajo las ruedas. Miró hacia arriba y vio a Richard, el mismo que había ayudado a su suegra a irrumpir en la caja fuerte. Pensó que estaba delirando. Betty despertó en casa. Era realmente Richard. Su suegra le explicó que él no era un criminal en absoluto, sino todo lo contrario. Los ladrones habían intentado sobornarlo para que los ayudara a abrir cajas fuertes, pero él se negó. Como venganza, lo inculparon. La verdadera profesión de Richard era garantizar la seguridad, probar nuevos modelos de cajas fuertes y recomendar mejoras. No sé ni cómo agradecerte, le dijo Betty 3 meses después, cuando finalmente se había recuperado por completo. Pero sabes, puedo recomendarte con mi jefe, le sugirió. Para sorpresa de Betty, su jefe, quien no tenía muchas esperanzas en la idea, le pidió a Richard que abriera una caja fuerte. Cuando Richard abrió sin esfuerzo un modelo de alta seguridad, el jefe lo contrató como consultor. Su historial criminal no levantó sospechas. El jefe de seguridad verificó su pasado por sus propios medios y descubrió el conflicto que tuvo con los criminales. Lo más difícil para Lillian fue decidir entregar una copia de la grabación a la policía. Le dolía hacerlo por Gary, pero sabía que era necesario. Cuando arrestaron a Gary, Oscar apareció, y Lillian finalmente confesó que era su verdadera madre. También tuvo que decírselo a Gary. Él estaba muy afectado, pero admitió su crimen e incluso se disculpó con su madre. Lillian sintió alivio al darse cuenta de que su hijo no era tan mala persona como temía. Mamá, escucha, no te preocupes por él. Jerry no mató a nadie, solo quería asustarlo. El hombre sin hogar realmente habría muerto si no lo hubiera sacado de allí. Solo estaba herido, pero ahora está bien, le aseguró Oscar. ¿Cómo está?, preguntó. ¿Podemos ayudarlo con algo? Lillian se sintió aliviada. Ahora Gary no era un asesino. Le conseguí un trabajo, todo está bien con él. Hablé con él recientemente, dijo Oscar, tratando de calmar a su madre. Al final, Gary solo recibió una sentencia suspendida. Pero resultó que Linda había sido presentada a él por una razón. Estaba vendiendo información de su empresa a la competencia. Así que Gary perdió tanto a la mujer apasionada como el dinero. Incluso la antigua casa familiar, Lillian decidió dársela a Oscar. Ella pensó que era lo justo. Betty, escucha, he estado pensando. Comencemos de nuevo, en estas nuevas circunstancias,
dijo Gary. Para su exesposa, un apartamento de 2 habitaciones parecía un lujo. Era un comienzo decente. Gary recordaba bien que Betty lo había amado, pero ella no podía olvidar todo tan fácilmente. Lo siento, el tren ya partió. Cuando necesitaba apoyo, no lo tuve. Y mi amor se fue junto con nuestro hijo, respondió Betty. Así que has decidido vivir sola, Gary esbozó una sonrisa. Betty no quiso responder. Habían pasado 2 años y realmente se había enamorado de Rachel. Estaba segura de que esta vez no era solo una ilusión. Lillian se estaba preparando para 2 bodas. Betty se casaría con Rachel, y su hijo biológico se casaría con Priscilla. Él pensó que no tenía sentido buscar algo mejor, después de todo, Priscilla había hecho mucho por él. Betty y Priscilla estaban esperando un bebé. Se hicieron amigas gracias a esta alegría compartida. Lillian prometió que no revelaría el secreto sobre Gary. Su hijo adoptivo no era una mala persona, pero sí celoso y peligroso. Esta vez, la madre cumplió su promesa. Fue fácil porque Gary, una vez más, había encontrado el amor de su vida y se había mudado a otra ciudad. Así, Lillian pudo asistir tranquilamente a ambas bodas y prepararse para convertirse en abuela por partida doble. No importaba si eran niños o niñas, ella ya amaba a sus futuros nietos, sin hacer distinciones entre los biológicos y los que no lo eran. Si te ha gustado la historia, por favor apóyala con un me gusta y un comentario. Todo lo mejor para ti.